Cabello, un ladrón profesional y narcotraficante también, y eso se debe decir. Ese es el jefe de esa mafia, y para mí eso se debe decir claramente. Es un individuo que hace años lo están investigando y yo no sé por qué han esperado tanto tiempo para enjuiciar. Buenas tardes, Estefanía. Un grato placer hacer este contacto en un día como hoy en el que se han producido tantas noticias. El tema que nos está planteando es una medida desesperada de un hombre apabullado, acobardado por el avasallante respaldo que está recibiendo María Corina Machado a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde hace semanas, Nicolás Maduro, enfrentado y, como te digo, acobardado porque está en este momento atrapado en cuatro paredes del Palacio de Miraflores, está tratando de llevar a cabo una serie de tretas. En primer lugar, lanzando candidatos afectos a él para dividir la oposición. El otro tratando de implosionar las elecciones primarias donde se va a escoger el nuevo liderazgo político que se va a medir con él en el año 2024. Finalmente, destruye el Consejo Nacional Electoral obligando a sus rectores a renunciar y, desde luego, amenaza con utilizar el Tribunal Supremo de Justicia chavista para aplicar quizás la fórmula del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, para meter presos a sus opositores, o para inhabilitarlos, o para sencillamente encarcelarlos, o quitarle la nacionalidad y expatriarlos de sus países. Eso es lo que hemos visto esta mañana. En Venezuela no hay un Estado de Derecho. Es un documento ridículo el que han emitido, y absolutamente ilegal, porque ni siquiera lo firma el Contralor, no se atrevió a firmarlo, sino un funcionario de poca jerarquía. Igualmente, las inhabilitaciones son sanciones accesorias a un delito comprobado y sentenciado, y nada de esto ha ocurrido. Pero como te digo, Estefanía, en Venezuela no hay Estado de Derecho, y esta es la manifestación de cobardía de Nicolás Maduro, a lo que se hizo referencia María Corina Machado, que se encuentra en el estado Barinas, donde nació el chavismo, sí, y donde ahí se acabó el chavismo con María Corina Machado. Y le dijo a Nicolás Maduro, dirigiéndose a él, Estefanía, sí, diga, mire, no sea cobarde, dé una demostración de hombría y mídase conmigo cara a cara en las elecciones limpias y transparentes que exige y necesita el pueblo venezolano. Diputado, esto claramente no tiene ni un rasgo de que vaya a suceder. Ahora María Corina Machado, ¿qué va a hacer? Y ¿sabe qué le quiero preguntar acerca del sentimiento de impotencia que en este momento se censa en todos los venezolanos, y no solamente en los venezolanos, en la gente que prende el televisor y dice, pero no puede ser? ¿Cómo puede pasar esto en un país vecino, no? Sí, como decimos en todos los países de habla española, castellana, el tiro le salió por la culata, porque esta ridícula medida para tratar de parar a María Corina, lo que ha hecho es estimular más a la población venezolana a abrazarla y apoyarla. María Corina y nosotros vamos a seguir en esto como si no existiera. Obviamente las elecciones primarias son entre los opositores, y la mayoría de los opositores están inhabilitados. Enrique Capriles está inhabilitado por 15 años, Freddy Superlano está inhabilitado por 15 años. Es decir, es el método de Daniel Ortega, escoger un candidato con el que pueda meterse para atornillarse en el poder. Claro. Pero en las primarias, una vez que sea electa el 22 de octubre, María Corina Machado, como todas las encuestas lo dicen, como la calle lo grita, como los analistas nacionales e internacionales lo confirman, sea electa por una abrumadora mayoría, otro gallo cantaría. Ya han habido pronunciamientos, no solamente en el país, en el interno, que ha sido una reacción abrumadora de todos los sectores de la vida nacional, sino a nivel internacional. La señora Meloni de Italia, Díaz Ayuso de España, los principales líderes de América Latina, senadores y representantes del Congreso norteamericano. Es decir, bueno, y hoy un tribunal de Gran Bretaña le dijo que no le iba a entregar el oro de los venezolanos a Maduro. Es decir, esto se le está convirtiendo en un boomerang, claro, que le va a estallar en la cara, porque de repente la cuerda no se puede tensar porque se revienta. El pueblo venezolano decidió cambiar, y cuando una sociedad se decide a cambiar no hay nada
nada que la detenga. De manera que ojalá no se reviente la cuerda, porque las cosas se podrían salir de control. Absolutamente. ¿Y ahora cómo va a ser el tema electoral? Porque bueno, usted ya dice que van a seguir adelante con estas primarias en las que probablemente, por poner un ejemplo, gana María Corina Machado. ¿Cómo van a hacer para que efectivamente Maduro reconozca este triunfo y se vaya a las urnas a enfrentarse de una manera democrática y electoral para la próxima presidencia? Una vez que María Corina sea electa, el nuevo liderazgo, candidata de todos los sectores democráticos del país, el siguiente día estarán acá observadores internacionales del mundo entero para garantizar unas elecciones limpias y transparentes. Con la fuerza de los venezolanos, una sociedad decidida a cambiar. Porque lo que ustedes ven en sus pantallas, eso está sucediendo en Sabaneta, donde nació el chavismo. Y precisamente allí también se dio una demostración de que el chavismo se acabó, la fuerza se acabó. Bueno, con la fuerza de los venezolanos, el apoyo de la comunidad internacional, Maduro tendrá que someterse al veredicto de la soberanía popular. Además, esto es un delito, una violación a los derechos humanos, que viene a engrosar la larga lista de violaciones de derechos humanos que está investigando la Corte Penal Internacional, quien esta misma semana reanudó las investigaciones y que abrió una oficina en Caracas, precisamente para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las detenciones arbitrarias, las violaciones que estamos siendo objeto los venezolanos desde hace tantos años. Y esto va a engrosar esa lista de violaciones de derechos humanos. De manera que él es un hombre asustado y acorralado por los venezolanos, que no lo quieren, y acorralado también por la comunidad internacional. De manera que las cosas, lejos de ser oscuras, como siempre se dice, lo que estamos viendo es precisamente la luz de la esperanza que la encarna un rostro, un cuerpo, una voz, María Corina Machado. Diputado, esto entiendo que causa mucha emocionalidad en ustedes, sobre todo porque este régimen lleva muchos años, se ha extendido por muchos años y sobre todo se ha notado que se ha desangrado un poco, por ponerlo en esos términos, no solamente la sociedad venezolana, sino también la economía, la política, se debilitan las instituciones. ¿Usted cree que la interna, el círculo cercano de Maduro también está debilitado? Definitivamente, esto lo vemos a diario. Y fíjese usted, en las investigaciones de opinión sobre de dónde vienen los votos que están apoyando a María Corina Machado, una buena parte viene del llamado chavismo. Gente arrepentida que creyó en la buena fe de Hugo Chávez en su momento y que han visto que como Venezuela pasó de ser uno de los países más prósperos de América Latina hasta convertirse en el más miserable. Gente que como todos los venezolanos, bueno, están pasando necesidades terribles. Venezuela está paralizada, no hay gasolina. Y estamos sobre la más grande reserva de petróleo del mundo y no tenemos gasolina. La electricidad es un lujo. Pasan semanas, sectores completos sin electricidad, sin agua potable. Hemos vuelto al siglo XVIII. En las casas se está cocinando con leña porque no hay gas. Es decir, hemos tenido una regresión de muchos años, ¿no? Y saben que esto no va a cambiar a menos que se cambie el sistema socialista que ha imperado en Venezuela desde hace 24 años. Cuando María Corina en sus intervenciones, yo la acompaño, la suelo acompañar en todas sus giras, dice que con ella se va a acabar el socialismo. La gente estalla sin quizás saber mucho de liberalismo, que es la doctrina, la ideología que ella profesa y que profesamos. Saben que esto no funciona, que esto han arruinado incluso hasta la gallina los huevos de oro, que era la PDVSA, la industria petrolera. Que los trabajadores prácticamente se están muriendo de mengua, no tienen seguridad social de ningún tipo y los sueldos son miserables. Hasta los militares, el 60% de los efectivos militares están en sus casas porque no hay dinero para darle las 3 comidas a los soldados, a la tropa, a los oficiales subalternos, a los oficiales superiores. Y cuando le dan botas no le dan franelas, y cuando le dan franelas no le dan gorra. Es decir, el pertrecho militar también. Y los altos oficiales han tenido que sacar a sus hijos de escuelas privadas porque ya no tienen cómo pagarla. O no tienen, por ejemplo, posibilidad de un capitán, un mayor de casarse porque no pueden ni siquiera alquilar un apartamento. Esas son situaciones que están viviendo los venezolanos y por eso la 1/4 parte de la población venezolana ha tenido que huir del país.
Por eso, Claro en que estos sí, días, lo vemos en países sí, como Colombia, lo en, vemos. en Colombia son millones los venezolanos que están. Así es. Y el recién galardonado poeta Cadenas, Ujú, con el premio más importante de habla hispana, ujú. acuñó una frase que a mí me gusta repetirla. Dice: Venezuela es un país incompleto. Y es verdad. No hay venezolano, no hay familia venezolana que no esté fracturada, con hijos, con las esposas, con los nietos, huyendo y pasando muchas dificultades en el exterior. Venezuela es un país incompleto. La cuarta parte de su población ha tenido que huir del país. La cuestión, ¿no? Bueno, acabamos de ver una presentación y vimos que en la presentación usted solamente tomó agua. Cero licor, cero cigarrillo. ¿Cómo es esa vida cotidiana en una presentación? No, porque es que este es el
una gran responsabilidad porque de verdad cantar una canción de Diomedes no es fácil. No es fácil porque por las modulaciones, tú sabes que Diomedes era una persona que él no era cantante, sino cantante era su corazón, él transmitía, él vivía las canciones. Entonces, Cántanos algo de esa canción. esa canción dice así más o menos: 4 paredes pintadas de azul, con un reloj y un cuadro de la Virgen.